Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio que hemos denominado Foro Insigne. Les saluda Edgar Rodríguez en mi calidad de rector del Insigne Colegio Superior de Certificación, y el día de hoy me acompaña una persona a quien yo quiero, aprecio y estimo mucho. Me refiero al maestro Sergio Sevilla, quien pues es un experto en todo lo que tiene que ver con la lengua náhuatl, y el día de hoy está aquí para justamente hablarnos de la importancia que tiene esta lengua en México. Hay que recordar que hoy prácticamente todas las lenguas indígenas tienen la misma importancia que tiene el español. Gracias a modificaciones constitucionales que se han venido haciendo en los últimos tiempos, hoy México es considerado un país pluricultural, pluriétnico y desde luego plurilingüe. Sergio, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Me gustaría que comenzáramos por que nos platiques quién es Sergio, qué es lo que ha hecho Sergio, cómo se incrusta Sergio en esta posición en la que hoy tiene, ¿sí? Cómo llegas a ser un enamorado de la lengua náhuatl, y por qué te vuelves un importantísimo promotor y difusor de esta lengua. ¿Cómo llegaste hasta allí? ¿Quién es Sergio? ¿De dónde eres originario? Esquentema, ipanin tunale nikneke achtonite tlajpalus, niwan tlin tichkaptoque, tlin tichitztoque, nehuas notuka Sergio, ni temachtiani, ka náhuatl, wan tlin miak nipajpaque, axanika nipaninsigne, oye katlamachtile, wan niknekia nikpewalti sinin notlanáhuatl ka náhuatl, tlin axan mihtelpian nanta temachtikaltzin melauak, axan tik oye tilia to tlajtulantzitziwan, no isken tikmahuispia, wan ikijuni pampatika axan okantikate. Bueno, pues buenos días, es un gusto, un honor para mí estar aquí en presencia de ustedes. Gracias, doctor, por la invitación. Como siempre digo que las mejores cosas en la vida no se planean, ¿no? Entonces, pues realmente la vida me ha ido llevando por este camino. Lo inicié hace bastantes años, desde que yo era pequeño, pues nací en una comunidad náhuatl. Yo soy originario de la comunidad de Santa Ana, Tlacopenco, aquí en la alcaldía de Milpalta, en la Ciudad de México. Uno pensaría que pues en la Ciudad de México ya no hay comunidades originarias que hablen la lengua. Sí, claro. No. Hay indígenas residentes que hablan muchas lenguas originarias, ¿no? Pero una comunidad originaria aquí en la ciudad de repente ya no se piensa que exista. Sí, claro. Todos tenemos esa creencia, ¿no? Exacto. Entonces, pues no solo existe, sino su presencia se remonta incluso hasta antes de la presencia de los propios mexicas. Wow. O sea, son de los primeros grupos náhuatl que llegan al altiplano central y que pueblan o se establecen en diferentes lugares de lo que hoy día es la ciudad, y mucho tiempo después llegan los mexicas, ¿no? Entonces, esta lengua, podríamos decir que se sigue hablando después de 500 años de colonización, pero todavía tiene tiempo más allá atrás, ¿no? Y se sigue hablando hoy pleno siglo XXI. Bueno, y eso realmente es importante. Yo soy un firme creyente de que bueno, vivimos justo aquí encima, ¿no? Arriba de lo que se conoce como México Tenochtitlan, de lo que fue México Tenochtitlan o Tenochtitlan. Y realmente es poco o muy poco o a veces nada lo que en general quienes vivimos acá sabemos de toda esta cultura que nos antecedió, y eso es me parece que es una cuestión que debemos de corregir, ¿no? Es una cuestión que debemos de evitar, ¿no? Debemos de tratar de tener más conocimiento acerca de esto. Y la lengua, me parece que, y sobre todo el náhuatl, ¿no? Me parece que es una parte muy importante de todo este proceso.
digo, yo he tenido la oportunidad de escucharte en otros foros, y cuando tú hablas, cuando tú vas teniendo la oportunidad de referir o de hablar acerca de la lengua náhuatl, una de las cuestiones que has señalado, que has mencionado, es que es contextual, ¿no? O sea, entiendo que esto significa que cuando tú hablas, no puedes hacerlo sin referir de alguna manera o hacer referencia de alguna manera a lo que está a tu alrededor, ¿no? Y eso entonces hace de esta lengua algo muy especial, algo que a mí me parece maravilloso. Y entonces, mientras más conoces acerca de esto, la verdad es que más interesante se vuelve y más apasionante, ¿no? Yo soy un enamorado de esto que tú haces, y quisiera que nos expliques un poco toda esta parte, ¿no? que yo he tenido la posibilidad de experimentar en algún momento. ¿Cuáles son, digamos, estas principales características que tiene la lengua náhuatl? Bueno, ver a la lengua náhuatl, como creo que cualquier lengua originaria en este país, es asomarnos a la riqueza, a la pluralidad, en todos los sentidos, ¿no? Son lenguas que contienen mucho conocimiento, mucha experiencia, mucha práctica, ¿no? De siglos, como cualquier otra lengua, pues, ¿no? Lo que ha pasado es que no las hemos valorizado lo suficiente y no las hemos reconocido, y sobre todo pues no las hablamos, ¿no? Como personas que vivimos en ciudades no las conocemos. Entonces creo que la primera forma que podemos mirar al náhuatl en este caso, yo sugiero que sea también como una especie de introspección en la cual reconozcamos su presencia, ¿no? Profunda, que tenemos en el español mexicano del centro. Esa presencia es generalmente insospechada. Uno piensa que, bueno, el náhuatl pues ya no se habla, decía yo que sí se habla, pero más bien no la estamos reconociendo incluso, independientemente de esa parte como más, de su situación sociolingüística. Una primera estrategia, ejercicio que yo quiero recomendar es que reconozcamos su presencia en nuestra propia cultura, en nuestra propia idiosincrasia, en nuestra propia práctica cultural, e incluso en nuestra propia lengua. El español que se habla en la Ciudad de México es particular porque tiene una fuerte presencia del náhuatl. O sea, esa sería una primera forma que yo sugiero que la veamos. Existe esa presencia, para mí sigue siendo una lengua materna. Yo decía, bueno, hace unos días, semanas, acabamos de conmemorar, de recordar la importancia de las lenguas maternas. Claro. Y bueno, pues, se dice que pues, las lenguas originarias, efectivamente, en ellas también está basada parte de nuestra cultura, y efectivamente, reconocerla como una lengua materna es hacer esta búsqueda, ¿no? hacia el interior, hacer esta búsqueda de sus presencias en el español. Y uno diría, bueno, ¿en qué sentido hay presencia del español? Creo que la más conocida, la más conocida por todos es que hay muchas palabras que vienen del náhuatl, que tienen origen náhuatl y que las usamos en el español. Aguacate, molcajete, guacamole, tatemar, ¿no? Chincualear, tortilla. Bueno, tortilla desde el español. Ya es español. Sí, algunas no, okay, pero o sea, okay. Bueno, pensemos en que hay diccionarios, ¿no? Diccionarios así enormes de aztequismos o nahuatlismos, que son inventario de cuántas palabras que usamos en el español mexicano tienen origen náhuatl, ¿no? Totopos, ¿no? Chilaquiles, ¿no? Chilaquil. Sí, un montón de palabras que usamos todos los días, ¿no? Esa es como la primera presencia fuerte, la primera presencia que sí reconocemos como hablantes del español. Está el léxico, pero también hay otras presencias, ¿no? Muchas de ellas son insospechadas. Es característico, por ejemplo, del español mexicano, del centro, es que usamos muchos diminutivos, excesivamente diminutivos. Claro. Mi tortillita, mi tamalito, un poquitito, espérame un poquitito, ¿no? Un poquitito. Sí, o sea, son varios niveles de diminutivo. Eso es una transferencia totalmente del náhuatl, porque en el náhuatl existe la estructura lingüística. O sea, y pues
una lengua que ha tenido contacto con, es decir, me refiero al español, que ha tenido contacto con el náhuatl durante mínimo 400 años efectivos, claro que esas transferencias son muy naturales. Y podemos hacer una larga lista de cada una de esas presencias que uno diría, órale, no lo había pensado de esa manera. Pero porque justamente yo sugiero que hagamos esa primera búsqueda, ¿no? De buscar esas presencias que están ahí. Lo único que no hemos hecho es revalorizarlas, porque generalmente estas presencias se suelen considerar formas incorrectas, ¿no? De usar el español. Claro. Me duele la cabeza, por ejemplo, decimos en español, y decimos también en español que eso es incorrecto. De alguna manera, si lo vemos desde el español, ¿no? Me duele la cabeza sería la forma correcta. Claro, claro. Pero decir me duele la cabeza, me duele mi cabeza, está totalmente pensado al náhuatl, porque ya lo decía usted hace un momento. Claro. Todo en el mundo náhuatl está relacionado con todo. No puede haber una cabeza ahí volando en el abstracto. Sí, Dado claro. que el náhuatl, tipológicamente, lingüísticamente, así dicen los especialistas, es una lengua omnipredicativa, es decir, todo el momento predica, todo el momento nos describe el mundo. Claro. Pues una cabeza ahí volando no puede... No tendría sentido. No tiene sentido, exactamente. Entonces es totalmente correcto decir me duele mi cabeza. Eso es una presencia del náhuatl, nada más que no lo hemos valorizado como tal, ¿no? Lo hemos valorizado como que es algo incorrecto. Sí, claro. Y ahí está una primera tarea como sociedad, ¿no? Empezar a reconocer estas y otras muchas presencias. Claro, bueno, es incorrecto desde la visión hispánica, ¿no? Sí, así es. ¿No? Desde la visión española, desde esas reglas, ¿no? Del buen decir o del buen hablar, ¿no? Pero no necesariamente desde la lengua indígena, y en este caso el náhuatl, ¿no? Sí, y yo siento que esta valorización tendría que ver mucho con también repensarnos de cuáles son nuestros orígenes como mexicanos. Mexicano estoy hablando en concreto del centro de México, porque el español que se habla en la península, ahí también tienen como lenguas maternas a las lenguas mayenses, ¿no? Y así en cada región. Pero reconocerlas y valorizarlas desde esa óptica, pues desde esa otra óptica, pues nos coloca en mejores condiciones para revalorizarla verdaderamente. O sea, Sí. Y digo, esta lengua y todas las otras lenguas indígenas que no son ni más ni menos importantes que el náhuatl, ¿no? Digo, en realidad, hoy por hoy, y conforme a lo que establece la ley, pues son igualmente importantes, ¿no? Incluso que el idioma español. Pero, ¿qué origina que Sergio se vuelva un enamorado de estos temas, que decida dedicarse o dedicar gran parte de su tiempo a promover y a difundir la lengua náhuatl? ¿Qué te lleva o qué te conecta con toda esta parte? Pues creo que sí lo he pensado, lo he hecho memoria, reflexión al respecto, y creo que tiene que ver con un profundo choque cultural, ¿no? Que tuve cuando a los 14 años vine a trabajar a la ciudad de México. Pues yo antes de esos 14 años no salía mucho de la comunidad, ¿no? Iba yo todos los días al campo, iba a trabajar, de vez en cuando bajaba yo al centro de Milpalta, ¿no? Era otro mundo, pues, ¿no? En el campo, pues con los abuelos, la comunidad. O sea, no tenías idea de la otra dimensión de lo que era la Ciudad de México, ¿no? Sí, pero de lejos, ¿no? De lejos. En la tele, por pláticas, sé de la Ciudad de México. Cuando llego a la ciudad, pues hay un choque muy fuerte, ¿no? Cultural, porque pues llego a trabajar con niños de mi edad en un centro comercial ahí empacando, cuando todavía los niños empacábamos en bolsas de plástico. Sí, claro. Y pues los niños son crueles, ¿no? Muy crueles. Fuiste cerillito. Sí, fue cerillo, exactamente. Entonces, pues ahí el choque fue con mis propios congéneres, ¿no? Porque, pues, y decía yo que son muy crueles porque pues ellos no se amarran la boca y ellos dicen lo que, como ven el mundo, y es así su forma de ver, de entender el mundo. Entonces me di cuenta que había fuertes diferencias culturales, ¿no? O sea, hoy día ya las digo con esas palabras. En ese momento no podía decirlas, no sabía qué estaba pasando, solo que no me sentía bien. Entonces creo que ese choque cultural sí impactó muy fuerte, ¿no? En mí. Ya después
pues con mi mamá veníamos a vender nopales, ¿no? Cocoles, hortalizas de la milpa, justamente. Yo soy de Milpalta, de la alcaldía de Milpalta, y pues ese nombre no es de gratis, ¿no? Pero durante muchos años parte de toda la producción de allá viene hacia la ciudad. Entonces, Ciudad de México. Exactamente. Entonces, pues nos dedicábamos a eso, y pues sí, también me fui profundizando en esta pues pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué soy tan diferente de las demás personas de aquí en la ciudad? Y creo que ahí quedó esa semillita. Claro. Después seguí estudiando, se dio la oportunidad de estudiar etnohistoria, una especie de antropología histórica o historia antropológica en la Escuela Nacional de Antropología. Ahí como entré preguntándome si era posible dar respuesta a estas inquietudes que tenía yo. Entré y curiosamente no encontré respuesta. No encontraste respuesta, ¿no? Sí. No, porque pues toda la antropología, pues digo, eso es muy sabido, pues se ha hecho desde una perspectiva colonial, ¿no? Entonces, pues todas las lecturas que hacemos de la alteridad, pues por supuesto que están cargadas de un ejercicio de poder, ¿no? Sí, claro. Entonces, más que preguntas, me surgieron más que respuestas, me surgieron más preguntas, ¿no? Sí, no, porque pues vaya, mucha de la cosmovisión que se vino desarrollando luego de la conquista y a lo largo de muchísimos años, bueno, pues justamente apuntaba hacia eso, ¿no? Hacia pues exaltar, ¿no? La figura de los españoles, ¿no? Como que a tratar de indicar que eso era lo valioso, lo correcto, ¿no? Lo adecuado, ¿no? Lo avanzado, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? Simplemente dejábamos de lado la parte que tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? Así es. Y entonces entiendo que fue el encontronazo que tú tuviste, o sea, tampoco eso solucionaba tu inquietud, ¿no? Exacto. Y entonces, y luego en esa búsqueda pues me fui a estudiar lingüística, ¿no? Porque también ya venía surgiendo esta parte de que sí hablaba, bueno, no hablo, durante niño escuché mucho náhuatl, ¿no? Mis abuelos hablaban náhuatl, mi mamá habla náhuatl, y yo escuchaba mucho náhuatl, de repente me daban indicaciones en náhuatl y balbuceaba yo cosas con los amigos en los juegos, ¿no? En náhuatl, pero con el tiempo dije, bueno, o sea, justamente soy diferente, y que es lo que en esta búsqueda también, y por la edad, ¿no? Esta búsqueda de identidad es quién soy. Bueno, esa búsqueda justamente también fue por decir, bueno, quiero aprender a hablar la lengua. claro, ¿no? O sea, este choque sí, decía yo, fue tan fuerte que dije, no, yo quiero ser lo que soy. claro. Entonces me iba yo con los abuelos, con los albañiles, y anduve trabajando en la comunidad con los que hablaban náhuatl, y pues para aprender con ellos, ¿no? Y poco a poco fui aprendiendo hasta que empecé a hablar. Ya después me fui con las autoridades, que son los abuelos y las abuelas, a aprender el náhuatl directamente de ellos. Entonces fue una experiencia muy bonita. Estaba yo en ese proceso, me voy a estudiar a la UAM, Iztapalapa, lingüística, ¿no? La lingüística dura. Y pues me gustó mucho para efectos de explicación. Ya a nivel teórico sí se me hizo súper complejo. Pero bueno, me dio las bases para poder yo empezar a reflexionar sobre la lengua. Y pues en ese ínter pues fui creciendo. Por supuesto que tenía yo que buscar trabajo, una manutención ya era joven. Y pues desde los 14 años empecé a trabajar, y poco a poco fui abriendo pequeños cursos, a veces en los parques, ¿no? A veces en pues personas que tienen un interés genuino, y pues me decían, oye, pues nos vemos en tal café, en restaurantes, ¿no? En tamalerías, se reunían grupos de personas de 3, 4, 5, y ahí a dar clases. Claro. Y poco a poco así fue el camino, hasta que después me invitaron a dar clases en la Universidad Claustro de Sor Juana, y dije, claro, wow, es una oportunidad de oro. Y pues ahí, ya poco a poco fui entrando en otros ámbitos. Claro. Pues hasta actualmente que doy clases en 3 universidades. Claro, estás en el Claustro,
¿Estás en la UNAM? En la UNAM, en Filosofía y Letras y en la Escuela de Lingüística y Traducción. También de la UNAM. También de la UNAM. También de la UNAM. Entonces, bueno, y hoy, ¿cómo te sientes, Sergio? O sea, después de esa ardua búsqueda, ¿no? Hoy ¿cómo podrías tú, digamos, definir o entender, ¿no?, todo este proceso, ¿no? ¿Dirías que ha sido satisfactorio? ¿Encontraste lo que buscabas? ¿Sigues buscando? ¿O en qué proceso, en qué etapa estás? Pues una búsqueda así como identitaria y así, a lo mejor ya no tanto, porque sí la tengo muy clara, ¿no? O sea, todo esto sirvió para afianzar sí. tus creencias, tus conocimientos, ¿no? Y tu identidad, ¿no? Uh-huh. Y ahorita estoy en la etapa justamente de, pues, compartir, más que compartir, generar esta experiencia de comprensión en los alumnos, ¿no? Estoy trabajando con jóvenes, dando clases, sí, claro, en diferentes licenciaturas, en derechos humanos, en gestión de paz, en formación de profesores, claro, en enseñanza de lenguas. Esas son como las 4 áreas principales que trabajo con jóvenes. Y pues me gusta mucho hacer estos ejercicios de comprensión, porque creo que lo que más falta en el mundo, en el país, por supuesto en este contexto, pues, de la situación de México y sus lenguas y culturas, hace falta mucho ejercicio de comprensión, ¿no? claro, De relativizar los lugares desde el cual enunciamos el mundo, lo ordenamos, lo aprendemos. Es necesario relativizar esos ejercicios para también pasar a un ejercicio de comprensión, como un primer momento para un verdadero diálogo, ¿no? Que de repente cuando hablamos del diálogo nos gusta mucho hablar que es el diálogo intercultural, pero no salimos de nosotros, o sea, seguimos siendo, pues, la persona que somos, y desprendernos de eso en algunos casos no es muy cómodo, puede llegar a ser doloroso. claro, Pero muchos jóvenes experimentan eso, ¿no? O sea, en esta búsqueda también que tienen identitaria, en muchos sentidos, se desprenden de lo que son y luego. Entonces ahí es donde, pues, ahora sí que no es que sea yo quien para orientar, pero me gusta que ellos sepan que hay una alternativa, ¿no? sí, Y esa alternativa es comprender, empezando por la comprensión individual, ¿no? O sea, comprender dónde venimos, por qué somos, por qué creemos. Y todo esto visto desde el espejo, ¿no? O sea, es decir, reconocernos como extraños cuando estamos ante la alteridad, ¿no? Y reconocer esa alteridad no implica decir desde mi lugar quiénes son, sino más bien, vamos a conocerlos, vamos a escucharlos, vamos a estar ahí. Entonces estoy en esa parte y pues yo estoy bien feliz, bien contento. Claro, es difícil, Sergio, cuando digo para personas, para una persona, un ciudadano normal, común y corriente, que no conoce de estos temas, es difícil incorporarse, es difícil aprender náhuatl. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Tú has tenido muchos alumnos y alumnas. ¿Tú dirías que es el proceso, todo este proceso, es sencillo o es complejo? Es complejo, pero mucho de lo que se puede trabajar, bueno, primero tiene que la persona estar convencida de que quiere conocer, quiere conocer, tiene que tener apertura, pues, ¿no? Claro. O sea, hay que querer, como todo en la vida, ¿no? Uh-huh. Y pues en cuanto al aprendizaje del náhuatl, que es a lo que me dedico también, no es difícil, pero claro, decirlo así como que no es difícil, o sea, ¿cómo? ¿No? Sí, desde tu postura de maestro, sí, claro. No es difícil, ¿no? Claro. No, a mí me llevó mucho tiempo, o sea, estamos hablando que tengo
mínimo 15 años, digo, no he hecho la cuenta, pero mínimo 15 años así enseñando formalmente la lengua. Y pues claro que ha sido un camino en el cual pues he ido pues precisando, ¿no?, la forma en cómo se enseña una lengua y cómo pues el objetivo de aprenderla debe de ser el hablarla, ¿no?, el comunicar, porque justamente históricamente aprender náhuatl era para acceder, digamos, a la lectura, a la traducción de estos textos clásicos. Pero con el tiempo pues también esa forma de entender la lengua pues también sigue desplazando, ¿no?, las lenguas, porque se genera una narrativa, una visión muy pues historicista, clasista, y que está bien, ¿no? Está bien. Creo que la lengua náhuatl y las lenguas originales dan para eso y para otras cosas. Claro. Es importante eso, pero hemos dejado de lado también el hecho de que son lenguas, ¿no? ¿Y qué es una lengua? Le hemos quitado como ese componente humano. ¿Qué es una lengua en términos humanos? Pues una herramienta de comunicación. Claro. Y desde hace mucho tiempo el náhuatl se ha enseñado, pero no se ha enseñado con esta perspectiva de comunicar. Entonces creo que lo que hoy día se trabaja es eso, comunicar en la lengua. O sea, sí seguir leyendo fuentes, seguir escuchando, escribiendo poesía quizá, pero lo más importante, si queremos rescatar su uso, queremos no rescatarla, fortalecer su uso, lo primero que hay que hacer es hablarlas. Entonces bajo esa premisa, pues desde la primera clase yo digo, vamos a hablar, y hablamos. Y es sorprendente, pero sí, nos podemos aventar media hora hablando puro náhuatl. Claro, yo llevo todo, ¿no? Cómo empezamos, qué sigue y demás. Y pues la gente primero dice, ay no, ¿cómo crees? Yo no quiero, no sé nada de náhuatl, no sé. Se espanta, se dice, no, yo cómo, o saca su libreta y dice, déjame apuntar, y hace preguntas en español, y le digo, no, todo náhuatl. Las primeras clases son así, ¿no? De shock. Pero ya con el tiempo se dan cuenta que sí pueden comunicar. Ok, yo te preguntaría, alguna vez te escuché decir que otra de las características de esta lengua es que era, si mal no recuerdo, la palabra que se utilizó fue reverencial. Yo lo traduzco como respetuoso, ¿no? Respetuoso, o sea, cuando tú hablas en esta lengua, tú hablas de manera muy respetuosa hacia las y los demás, ¿no? Sí. Y eso me parece que habla también de una forma de organización social, política, ¿no? De quienes hablan esta lengua, quienes hablaron esta lengua, me refiero evidentemente a los mexicas y a los antecesores de los mexicas. O sea, era una sociedad altamente desarrollada socialmente, ¿no?, hablando, porque esa relación que había entre las personas era justamente de mucho respeto, al contrario senso de lo que mucha gente puede pensar, ¿no? Sí. Que es justamente parte de la idea que nos han vendido, que éramos una especie de tribu bárbara, ¿no? Cuando en realidad no es esa la visión correcta de lo que fueron los mexicas, ¿no? Entonces, insisto, esto nos dice mucho de esa forma de organización social y política. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, efectivamente el náhuatl, el náhuatl como lengua, pues que usan varias sociedades que hablan esta lengua, por supuesto que tienen una forma de entender el mundo basada en el respeto, pero ese respeto no es un respeto abstracto, ¿no?, como pudiera uno pensar que... Bueno, es interesante mirar, explicar el mundo desde distintas ópticas, ¿no? En español y en las lenguas indoeuropeas se habla del respeto porque sí, porque es uno humano y eso ya nos garantiza que tenemos dignidad, ¿no? Y necesitamos respeto, solo por ser. Sí. La visión de otras lenguas, de otras culturas no es así. No es así. El respeto se da a partir del conocimiento. O sea, hay que conocer, hay que trabajar para respetar. Si no se tiene esos dos componentes básicos,
no podemos respetar. No puedo decir que respeto algo si no lo conozco. Claro. O sea, Entonces, ¿el respeto se gana? no, No. se construye entre todos. Se construye. A través del trabajo, a través de pues conocernos, dialogar, sobre todo trabajar en el sentido, vamos a decir, De conocer más, de saber más. sí, de incidir en el mundo, ¿no? O sea, si vamos a ir a trabajar la milpa, bueno, pues vamos todos. Vamos todos. Y ahí es donde se va construyendo el respeto. No es algo dado, se construye. Sí, los abuelos, la gente mayor, quienes ya pasaron por todos estos procesos, quienes ya superaron todos esos procesos, ya saben, ya lo hicieron, y cuando digo ya lo hicieron es ya trabajaron, ya formaron comunidad, ya hicieron comunidad, ya hicieron todo lo que tenían que hacer, y entonces ya saben, y no nada más saben, sino merecen entonces ya ese respeto, ¿no? Exacto. Por parte de quienes están apenas en el proceso de crecimiento, de aprendizaje, de saber y de hacer, ¿no? Exactamente. Porque yo entiendo que no nada más es saber, sino es hacer, Hacer para ¿no? saber. Hacer para saber, Exacto. ¿no? Sí, y entonces este trabajo se proyecta a todas las cosas en el mundo, ¿no? O sea, ese respeto realmente no solo es entre personas, lo que llamaríamos en español, pues personas, ¿no? Humanas, sino también el trabajo permite conocer el entorno. Y a partir del conocimiento del entorno uno lo respeta. Claro. No puedo respetar el bosque, por ejemplo, si no lo trabajo, Claro. porque no lo entiendo. O sea, ¿cómo podría respetar? Y es ahí, decía yo, donde es interesante ver las cosmovisiones. Y esto es importante, fíjate, porque en esta otra visión, digamos, no de dignidad, como nos la han enseñado, ¿no? De esta otra visión, ¿no? Más, diría yo, eurocentrista, ¿no? Sí, la dignidad también implica el respeto a todos, a todas y a todo lo que te rodea. Pero el gran problema con esta definición, y por eso quizá estamos en el entramado de las crisis de dignidad y de respeto y de muchas cosas, pues porque tú quieres vender la idea de dignidad y quieres vender la idea de respeto sin que muchas veces la gente tenga la oportunidad de conocer a través del hacer, ¿no? Y eso es interesante, cuando tú labras la tierra, cuando tú labras el campo, cuando tú estás viendo cómo los ciclos, cómo existen estos ciclos agrícolas y cómo eso que tú plantaste crece y te da frutos y lo vuelves a hacer, y entonces eso que tú además plantaste, te lo comes, te nutre y vuelves a repetir el ciclo. O sea, todo eso hace que la conciencia que tú tienes y desarrollas acerca de tu actividad, de lo que tú haces y tu relación con las y los demás y con el entorno que te rodea sea una muy distinta, ¿no? Hoy pues ya no respetamos al medio ambiente, pues porque todo lo tenemos ya procesado, lo tenemos ya puesto en la mesa y ya no tenemos que preocuparnos por esa visión de las cosas, esa cosmovisión de las cosas, ¿no? Entonces creemos que sabemos, pero para realmente saber tenemos que hacer, ¿no? Y entonces la percepción cambia por completo. Totalmente. Y con esas discusiones que últimamente ha habido, ¿no? De por qué enseñar náhuatl en escuelas, es interesante, digo, lo podemos ver desde varias ópticas, ¿no? Me parece muy interesante también comprender esa parte de por qué no podemos siquiera simplemente respetar, ¿no? El hecho de que en ciertas alcaldías donde hay presencia de comunidades originarias hablantes de náhuatl se enseña náhuatl, ¿no? Porque es algo tan sencillo no se acepta socialmente, ¿no? Se dice eso para qué,
Bueno, pues justamente es esto, ¿no? O sea, no podemos valorar, no podemos respetar porque no conocemos. No valoramos su importancia. O sea, si viéramos el papel tan fundamental que tienen estas lenguas, digo, la UNESCO tiene varios documentos al respecto, ¿no? De cómo la diversidad biológica está en estrecha relación con la diversidad cultural y lingüística. Ahí donde hay diversidad cultural y lingüística, hay diversidad del entorno. Esa relación es intrínseca, entonces, claro que es importante estudiar lenguas por muchos casos, entre ellos, pues seguir preservando el ambiente. ¿Cómo vamos a preservar el ambiente? Como ya usted lo comentaba, si no lo conocemos, ya tenemos todo aquí y creemos que pues va a seguir así siempre, ¿no? Sí, y es que necesariamente te obliga o te obligas a digamos, al conocer algo diferente a lo que tú conoces en el día con día, ¿no? Al abrirte esta puerta que no habías tú abierto, que no conocías, pero que se relaciona íntimamente contigo. Y vuelvo a esta reflexión que hacía hace algunos minutos, en la que yo decía, bueno, es que es un absurdo, ¿no? Que vivamos en lo que fue México, Tenochtitlan, hoy Ciudad de México, y que poco o nada sepamos acerca de esa cultura, ¿no? Más allá de lo poco que vemos, ¿no? Más allá de ver algunos vestigios arqueológicos, más allá de ver algunos danzantes, ¿no? Más allá de eso, ¿qué tanto sabemos realmente de nuestra propia cultura? Poco o nada, ¿no? Sí, de que casi nada, pero fíjese, las crisis justamente dan pie a que uno haga estas búsquedas, ¿no? Es decir, bueno, si no me aceptan aquí, no me aceptan acá, no sé quién soy, no sé qué está pasando, pues justamente uno tiene ya, creo que hay estas espacios de crisis también dan la oportunidad de que las personas se interesen genuinamente por conocerlo, y cuando existe ese interés genuino, ahí empieza, porque decía yo, esas presencias ya están ahí, lo único que hace falta es reconocerlas, empezar a reconocerlas, empezar a revalorizarlas y empezar a pues enseñarlas, a transmitirlas, a usarlas, ¿no? Entonces creo que sí es importante, digamos, que se diga, ¿no? Que se va a enseñar el náhuatl, que es importante conocer las demás lenguas indígenas, pero si no hay un motivo, también pueden llegar a ser vacíos. ¿Sí? ¿Cuál es ese motivo? El que verdaderamente como sociedad estemos interesados en conocer estas lenguas, realmente conocerlas, hablarlas y aprovechar de su experiencia, porque cada lengua es un cúmulo de experiencias, saberes, conocimientos que cada sociedad ha acumulado durante mucho tiempo. Y ese conocimiento es una respuesta a la misma necesidad que tenemos todas las sociedades humanas, que es cómo nos relacionamos con el entorno, cómo lo aprovechamos, cómo lo conservamos, cómo lo preservamos. Todas esas estrategias están depositadas en las lenguas. Entonces, conocer más de dos experiencias sería fundamental para poder sobrevivir, porque así como vamos, pues el mundo pues ya no tiene bastantes recursos, ¿no? Entonces, y no podemos seguir con esta línea, ¿no? de utilitarismo, todo lo vemos en términos de utilitarismo. O sea, es importante, está bien. Claro. Esto nos ha permitido también estar en este lugar, ¿no? Hablando frente a estos micrófonos. Claro. Pero hemos dejado de lado esas otras experiencias. Entonces sería importante retomarlas y conjuntamente pues tratar de sobrevivir, ¿no? Porque es eso lo que representa la riqueza de una lengua diferente. El náhuatl y demás lenguas representa eso, la riqueza, pero no solo la riqueza, sino la oportunidad de poder sobrevivir. Claro, fíjate que cuando empiezas a hablar de todos estos temas, realmente pues, sí te lleva a una muy profunda reflexión, ¿no? Uh-huh. De qué hemos hecho bien, de qué hemos hecho mal y qué no hemos hecho. Yo quiero decirle a quienes lo están escuchando que un poco a partir de esa reflexión surge también en nosotros acá en Insigne esta idea, esta curiosidad de pues también sumarnos, ¿no? Sumarnos a la difusión de esta lengua, y esperaría que en un futuro de otras más, ¿no? Y por eso hemos invitado
a Sergio para que nos hable de esto, porque para nosotros es muy importante justo ayudar a esa reflexión, a otras personas, a esa concientización acerca de lo importante que es rescatar nuestra lengua, porque al rescatar nuestra lengua estaremos rescatando nuestra cultura y estaremos rescatando también en buena medida nuestra identidad, ¿no? Y desde luego eso va también a traer como consecuencia que nos sintamos muy orgullosos de quiénes somos, de dónde venimos, aunque ya hoy seamos pues, una raza ya mestiza, ¿no? Ya todos somos mestizos, ¿no? Al final, pero quienes aquí vivimos, bueno, pues algo conservamos, ¿no? de todo ese pasado, y no hay como justamente sentirse orgulloso de ello, y esta es una gran oportunidad para poderlo hacer, el tener esa interacción contigo, Sergio. Entonces, próximamente vamos a anunciar algunos acercamientos, algunos cursos, ¿no? que vamos a tener disponibles para quienes así lo deseen, aprovechar esta posibilidad, esta oportunidad y adentrarse un poco más a este mundo a través de la lengua, a través del conocimiento de la lengua. Creo que es un buen momento para retomar esto, justo en este año que se cumplen 700 años, ¿no? De la fundación de México Tenochtitlan. Creo que es un momento propicio para poderlo hacer además, ¿no? Entonces, la invitación da a eso, a que estén pendientes de las fechas que vamos a tener para poder ofrecer a quienes así lo deseen esta posibilidad de tener el acercamiento a nuestra lengua. Sergio nos ha ofrecido que vamos a iniciar de la forma más amigable posible, para que el acercamiento, el conocimiento, el hablar de la lengua, pues sea pues muy amigable, muy amistoso, muy fácil, digamos, de poderlo hacer. Y por eso realmente pues te quiero agradecer mucho, Sergio, que pues estés acá, que nos hayas acompañado, que nos hayas platicado así a grandes rasgos por qué de la importancia de esta lengua, ¿no? Y te quisiera preguntar, al principio de la entrevista mencionaste algunas palabras en náhuatl. ¿Qué nos dijiste? Bueno, primero que les saludé en Notlatjuililo, que es cómo amanecieron, pero esa es una primer capa de traducción más práctica. Realmente esta frase es muy bonita porque dice cómo fuiste quemado. Okay. Entonces, dice cómo que quemado, sí. Pues resulta que hay el verbo tlati, que es kenotitlathuil o kenotlathuililo, tlat, es la raíz de quemar, pero es un quemar que se refiere a la sensación que tenemos cuando el sol nos pega en la cara. No sé si lo han sentido, hasta se siente que se mueven las células o lo que existe ahí. Sí, algo sucede, algo se siente uno rico, ¿no? Cuando, sobre todo si hace frío, nos pega el sol y se empieza a mover aquí. Bueno, ese verbo la percepción. Exactamente, a cómo sensación, cómo fuiste quemado, pero en el sentido de cómo te quemó, te pegó el sol, ¿no? Esa es una forma de decirlo, de entenderlo. Ajá. Y entonces, pues, solo si abordamos el tema de los saludos, un montón de cosas bien bonitas, porque la percepción del mundo es total, sigue siendo totalmente mesoamericana. Cuando el sol sale, dicen Huetzincapan, y pues todo el mundo lo traduce como en la mañana, ¿sí? Pero lo que realmente está diciendo viene del verbo Huetzi, que es caer, ¿no? Huetzincapan, y pan es un lugar, ¿no? Así como Tlalpan, Tepepan, Pan, ¿no? Huetzincapan. Entonces el Huetzincapan es un tiempo-espacio en el cual hay una caída. Cae. ¿Y qué cae?
cae el sol. Cae el sol. Pero ¿cómo puede ser si va a amanecer? ¿Cómo que va a caer? Pues es que el sol, no olvidemos, desde la perspectiva mesoamericana, viene del inframundo. Claro. Viene descendiendo los niveles del inframundo como escaleritas, pero ahora sí que desde nuestra perspectiva, pues el sol viene a caer, ¿no? Por eso dice caer. Y entra dentro de una lógica en la cual decir sube para arriba, baja para abajo tiene sentido, porque el universo está ordenado en niveles hacia arriba y hacia abajo. Claro. Entonces el sol hace este tránsito durante el día, entra y sube al inframundo. Claro. Después de la medianoche el sol empieza a bajar para amanecer, o sea, claro, baja del inframundo hacia el Tlalticpac, que es el donde estamos, el plano terrestre, pues. Por eso dicen Huitzincapa, cae, el sol cae. Sí, claro. Entonces, pues bueno, en esa primera parte, bueno, tomé el ejemplo del saludo y bueno, también les comuniqué que pues estoy muy contento de que nos hayan invitado y quisiera yo pues compartirles 2 que 3 palabras, ¿no? Que sí, claro, de la lengua, y son grandes rasgos, pues. Claro, no, pues es muy interesante justo esta cosmovisión, ¿no? de las cosas. El quemar también en la cosmovisión de, digamos, mexica, náhuatl, tiene que ver con el renacimiento, por eso también, ¿no? El quemar tiene que ver con el renacer, ¿no? También, claro. Sí, o sea, uno puede, a partir de esto, como decíamos hace un momento, puede ser un ejercicio de comprensión, ¿no? O sea, de recomprender por qué todo esto que hemos leído en libros, que para mí lo que está contenido en los libros es conocimiento de alguna manera todavía fragmentario. Claro. O sea, los especialistas, antropólogos, historiadores, de repente escriben cosas interesantes, de repente así dices, bueno, ¿de dónde sacaron esto? Pero ese conocimiento está fragmentado. Entonces la lengua, aprender náhuatl te permite empezar a conectar por eso este autor dijo esto, por esto este autor dijo esto. Lo empieza uno a conectar como un ejercicio de recomprensión, ¿no? De lo que se nos ha dicho. Entonces, todos los días el sol cae para renacer. Sube al inframundo para luego caer en el amanecer. En el amanecer. Así es. Qué interesante. Bueno, pues ese tipo de encuentros es justamente a lo que nos invita el conocimiento de la lengua. Exactamente. Por eso decía yo muy al principio de mi intervención que es justo lo que vas descubriendo, ¿no? Sí. Al momento de escuchar, al momento de preguntar, vas descubriendo y vas entendiendo esta otra forma de ver las cosas, esta otra forma de ver el mundo, que es muy interesante desde luego y diría yo hasta apasionante, ¿no? Hasta apasionante porque pues después de escuchar esto que tú nos comentas y muchas otras cosas que he escuchado de ti, no puedes sino maravillarte, ¿no? Maravillarte de la importancia que tiene la lengua, el náhuatl en este caso, y de lo interesante que sería, ¿no? El poder aprenderla, que al aprender la lengua estaríamos aprendiendo mucha de la cultura y mucho de los usos y costumbres y mucho de los otros significados que tiene el mundo para quienes lo hablan, ¿no? Y por eso es importante conocer y saber hacer para saber y para conocer, ¿no? Y para respetar. Sí. Entonces, pues Sergio, ¿algo más que quieras señalar, algo más que quieras decir? Pues nada más invitarles a que si realmente tienen este interés por comprender muchas cosas, aprender náhuatl es un buen ejercicio de comprensión. Dense esa oportunidad de comprender, o sea, es maravilloso entender la cosmovisión, pero más maravilloso es descubrir que mucho de eso está presente en nuestra cotidianidad, en nuestras prácticas, en nuestras frases que tenemos. Yo de repente le digo a los chicos, ustedes hablan como los dioses de Teotihuacán. Cuando hablan español, hablan como los dioses de Teotihuacán. Y dicen, ¿por qué? Pues porque cuando decimos frases, si me das permiso, si te recorres para atrás, bueno, esa forma de pedir permiso es una orden,
pero lo suaviza uno haciendo un condicional, sí. Esa estructura está así copy-paste del náhuatl. Sí, claro. Y así hablaban los dioses en Teotihuacán. Están los textos estos que hablan sobre la creación del sol y la luna, en el cual el dios que los convoca le dice, Tlaxihualhuia, Teteo, si vienen ustedes, oh dioses. Entonces imagínense, o sea, descubrir eso que está presente en nuestra cotidianidad y que no lo hemos valorizado correctamente, eso para mí también es maravilloso. Sí, no, y al contrario, nosotros somos críticos, pero además críticos destructivos, no constructivos, ¿no? Porque hasta lo malinterpretas y incluso criticas a mira, ese no sabe hablar. Exacto. El español, ¿no? Sí. Pues no necesariamente, o probablemente el español no, pero sí el náhuatl, ¿no? Porque trae toda esa influencia, ¿no? Es muy interesante todo esto que comentamos y además, pues sí, nos contextualiza, ¿no? Nos contextualiza justamente del porqué de muchas cosas, ¿no? Vas entendiendo justamente por qué hacemos lo que hacemos, por qué somos lo que somos, porque de pronto hay unas combinaciones tan raras, tan aparentemente atípicas, ¿no? que sí, no entendemos porque no sabemos, ¿no? Entonces, pues sí, es una invitación a que se adentren a este maravilloso mundo de la lengua náhuatl y que pues con ello nos ayuden también a rescatarla y a difundirla cada vez más, ¿no? Pues por mi parte no me resta sino agradecerte, Sergio, y pues decirles que próximamente les estaremos haciendo el conocimiento pues todos estos ejercicios académicos que llevaremos a cabo con la participación de nuestro maestro pues Sergio Sevilla. Sergio, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. No, al contrario, muchas gracias. Una vez más te felicito por esto que haces y te agradezco mucho que nos estés dando la oportunidad de sumarnos a esta promoción y difusión de la lengua. Al contrario, muchas gracias a los que nos estuvieron siguiendo, a los que nos van a seguir y pues muy contento de estar aquí. Gracias. Gracias a ti, Sergio. Nos estamos viendo pronto. Por el valor, la virtud y el conocimiento, Insigne Colegio Superior de Certificación.